Muy buenos días una vez más a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Estamos listos para la presentación de este nuevo temario titulado Mi papel en los problemas. Hemos venido viendo varias herramientas los días que nos han antecedido esta semana y hoy entramos a ver el papel en los problemas. Vimos anteriormente quién es el culpable de los problemas, de dónde vienen, si son de Dios realmente. Ahora, ¿cuál debe ser nuestro papel en medio de los problemas? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? En otras palabras, vamos a ver tres situaciones en esta mañana. La primera que vamos a revisar o vamos a analizar es las enfermedades. ¿Cómo reaccionamos frente a estas situaciones, no? Y vamos siempre a usar la experiencia de personajes bíblicos. Encontramos aquí la experiencia de una mujer, ¿no? Una mujer que había pasado 12 años, ¿no? 12 años había padecido hemorragia, había pasado por la mano de muchos médicos, había gastado todo lo que ella había tenido, pero sin embargo no había sucedido nada en su vida. Dice en Marcos 5, ¿no? 25 en adelante. En vez de mejorar, iba de mal en peor. Ahora, pero un día esta mujer escuchó hablar de Jesús y se acercó. Ahí por detrás, en medio de la gente estaba amontonada ahí, estaba apretado el lugar, se empujaban unos a los otros porque la casa estaba llena. Dice. Y esta mujer en su corazón dijo, no, si tan solamente tocase su manto, yo sé que voy a quedar sana. Eso es fe, ¿no? Solamente quiero tocar su manto. Yo estoy seguro que voy a quedar sana. ¿Cuánta fe de esta mujer? ¿Qué experiencia? ¿No? ¿Cuál es nuestra actitud en medio de las enfermedades? ¿Cuál fue la actitud de esta mujer en medio de su enfermedad? Ahora, sufrir hemorragia durante 12 años era algo, o yo creo que si la traemos a la vida real, es algo desastroso. Estás enfermo, vas aquí, vas allá, no encuentras solución, te quedas sin esperanza, encima te quedas en la ruina. Ahora, todos nosotros de uno u otro modo podemos enfrentar estas situaciones, en que muchas veces la enfermedad, o no solamente la enfermedad, sino que hay situaciones que nos aprisionan, nos asfixian y que no encontramos alivio. Muchas veces oramos y no encontramos respuesta a nuestra oración. Pero sin embargo, esta mujer vio en Jesús la solución. Eso es lo que ya nos cuenta el versículo 27, ¿no? Esta mujer vio en Jesús la solución. Solamente dijo, voy a tocar su manto. ¿Cómo está realmente nuestra esperanza? Debemos confiar en Jesús y que Jesús va a usar, ¿no?, a los hábiles médicos para sanarnos, que Jesús va a realizar milagros directos para sanarnos. Pero ojo que también habíamos ya hablado en unas lecciones anteriores que tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Pero eso tiene que ser parte de una entrega total a Dios, de estar buscándolo cada día, cada mañana, encontrarnos con Él. Tenemos que confiar que Jesús
Jesús nos invita a dejar todo sobre Él, nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Pero San Mateo capítulo 11 dice, ¿no? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible, humilde de corazón. Otra versión dice que soy manso, manso, apacible. Y así podrán encontrar descanso para sus almas, porque mi yugo es suave, es ligera, mi carga es liviana. Mi yugo es suave. Entonces tenemos que aprender de Él. Vengan a mí, no solamente para que nos sane, vayamos a Él cada día, cada mañana, para aprender a aceptar la voluntad de Él. Si la voluntad de Él es que nos sanemos, amén. Si su voluntad es no, pero en el contexto, en la órbita de estar bajo la dirección de Él, vamos a poder aprender cuál es su voluntad. Y sea lo que nos quede por vivir, lo vamos a hacer con gozo. Y acabamos de ver la experiencia de Job. Job no renegó de Dios. Job no se enojó con Dios. Job no peleó con Dios. Job no le reclamó a Dios. Simplemente Job aceptó la voluntad de Dios. ¿Y luego qué pasó? Todo terminó. Y Dios le devolvió el doble. ¿Por qué? Job había aprendido a almacenar fe. Luego tenemos otra situación. ¿Cuál es nuestra actitud frente a los desastres? Vivimos en un mundo lleno de guerra, violencia, desastres naturales, que aquí transformaron radicalmente la vida de Job. Echamos un vistazo a lo que ya habíamos repasado. Y a partir del versículo 13, 14 en adelante, hasta el versículo 19, vamos a encontrar toda la desgracia, si podemos así llamarlo, que fue el enemigo quien actuó ahí, no fue nada divino, todo fue por parte del enemigo, que acarreó con la vida, la familia, la casa, la economía de Job. Y todo decíamos en los días anteriores que todo pasó en un solo día. Llegó uno y llegó otro y el otro y el otro. Mira, Job, mira, 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 mira. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Job se quedó en la ruina, sin hijos. Encima la esposa viene y le dice, ¿qué haces ahí? Maldice a tu Dios y muérete. Ahora, todos nos estamos expuestos, ya sean a desastres naturales que pueden ser provocados o pueden ser naturales o que son provocados por el mal que impera en este mundo. Este mundo es un mundo lleno de maldad y que hay un mal que impera aquí y que hay un grupo de personas que dicen ser los dueños de tu vida, burlando a Dios. Y como ellos dicen o suelen serse los dueños de tu vida, del mundo, quieren acabarte, quieren acabarnos, quieren destruirnos, quieren dejarnos en la miseria, quieren controlarnos. Eso es claro. El mal que impera en este mundo. Decíamos en los días anteriores, ¿no? El diablo es un ser infeliz
Y como es un ser infeliz, también quiere ver a los habitantes de este mundo, aunque se los pinta de felicidad, pero que su final, el trasfondo es infelicidad. Y si eres un ser infeliz, jamás va a darte felicidad eterna. Pero con el son de poder atraparte dentro de sus garras, te da hoy felicidad momentánea, pero que tiene un trasfondo de una felicidad mortal, un dolor, una infelicidad que te va a llevar finalmente a la muerte eterna. Porque nadie puede dar lo que no tiene, y él no tiene felicidad, por lo tanto no puede dar felicidad. No puede dar gozo, que es el punto principal. La felicidad, la alegría se va, se acaba. El gozo nunca se acaba. ¿Y eso quién lo da? Dios. Y como resultado del gozo, soy feliz, soy alegre. Pero mira lo que dice el versículo 26, la reacción de Job. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne yo he de ver a Dios. Job jamás renegó contra Dios. Dios siempre va a estar allí. No culpó a Dios ni tampoco le rechazó a Dios. Se aferró a Dios con todas sus fuerzas. Incluso en los momentos más oscuros se aferró a Dios. Puso su vida en un futuro glorioso. Ahora, ¿qué lecciones vamos a aprender nosotros aquí? Que si no desfallecemos, podremos ver incluso en nuestras pruebas más duras que Dios siempre estará ahí, que Dios siempre está ahí. Pero si no desfallecemos, que Él nos ama, que Él nos fortalece y que Él nos da fuerzas, nos da ánimo, nos da esperanza aún en medio de los desastres, como la experiencia de Job. Y lo que dice Job, Joel 3:10. Tomen sus asadones y sus hoces, y con ese metal hagan espadas y lanzan, que saque el débil fuerzas de flaqueza. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? Y no solo esto, que también nos regocijemos en los sufrimientos. Es una locura, ¿no? Que nos regocijemos en medio de los sufrimientos. Está loco esto. Cuando hay gozo en tu corazón, te vas a regocijar, pero cuando simplemente tienes alegría, felicidad, esto no va a pasar. Por lo tanto, es importante que podamos tener aquella herramienta llamada gozo, que es un don de Dios. Los sufrimientos producen resistencia. Nos vamos haciendo fuerza. La resistencia produce un carácter aprobado. Ya no reniego, ya no le reclamo a Dios, porque ahora tengo esperanza. Y la esperanza no nos defrauda porque tenemos la esperanza en alguien que es eterno. Dios ha derramado su amor en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Si estamos pasando por estos momentos difíciles, reflexionemos en el amor y el cuidado de Dios hacia ti, que son los más seguros y estables en tu vida. Luego tenemos otra situación, las decepciones. ¿Cuántas veces nos hemos visto o sentido decepcionados? Ahora, ¿cuáles eran las perspectivas de los discípulos? Y lo vamos a encontrar en en Lucas capítulo 24. Jesús el Mesías, que iba a redimir, a salvar a Israel, estaba muerto. Qué decepción para los discípulos.
porque ellos realmente no habían comprendido cuál era el plan de Dios. Caminaron 3 años y medio con Jesús, pero sin embargo no habían entendido cuál era el plan de Dios. Y en Lucas vamos a encontramos esta experiencia. Lucas 24. Queridos, ¿cuántas veces nosotros podemos estar años y años en la iglesia, pero no comprendemos hasta ahora el plan de Dios? Creemos muchas veces de que, como los discípulos creyeron que Jesús iba a venir en un caballo, con corona, iba a entrar con espadas, se iba a sentar en el trono romano, iba a matar a todos los romanos. Podemos también nosotros estar años confundidos, como ellos estuvieron durante todo ese tiempo confundidos. Jesús se murió, se acabó la esperanza, la realidad ha muerto, se sintieron decepcionados. Es lo que dice Lucas 24:19. ¿Y qué ha sucedido?, preguntó este forastero. En realidad fue Jesús. Ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabras. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo han crucificado. Nosotros teníamos la esperanza de que él había de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días y todo esto pasó. 3 días y no hay esperanza. 3 días y aún estamos decepcionados. Creo que aquí hay muchas lecciones que podemos ir aprendiendo. Estamos tanto tiempo y aún no tenemos esperanza. La esperanza estaba ahí, solo fue el problema de que ellos no habían logrado entender, no habían logrado comprender realmente, de que la esperanza hablaba con ellos en ese momento, estaba con ellos en ese momento. Su decepción fue tan grande que no les dejó aceptar ni siquiera las evidencias más claras de la resurrección de Jesús. Pero apareció Jesús y pacientemente les ayudó a recobrar esperanza, y cuando fueron abiertos sus ojos, dice, versículo 31, y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron estos dos hombres, pero de pronto desapareció de su vista. Y dice el 32, 33, y se decían uno al otro, oye, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras él hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? No sentían ese fuego, sentían algo extraño, porque la esperanza estaba ahí, solo que no lo podían reconocer. Y en ese momento, cuando reconocieron, se levantaron, corrieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los demás apóstoles que estaban ahí. Y les dijeron, en verdad, el Señor ha resucitado, se apareció. Les contaron lo que había pasado en el camino. Y de pronto Jesús nuevamente apareció. Queridos, muchas veces puede estar Jesús en medio de nosotros, pero aún nuestra mente que está vedada no puede reconocerlo, porque estamos esperando que Jesús llegue de otra forma. Ahí está la gran diferencia. ¿Por qué nos pasa esto? Porque muchas veces no reconocemos de que Jesús puede estar en nuestro medio, de que su presencia está en nuestro medio. Porque tenemos un concepto diferente, esperamos que Jesús llegue de otra manera, de otra forma. Queremos que Jesús llegue a mi voluntad, pero no a la voluntad de Él. Que Jesús se aparezca de repente directo, trayendo, mira, aquí te traigo sanidad, aquí te traigo eso. Tenemos que aprender a aceptar, vivir en el contexto de su voluntad, pero para ello, ¿qué necesitamos hacer?
Mientras que esperas, busca a Jesús cada día, cada mañana, aún en medio de la enfermedad, en medio del dolor. Y te vas a dar cuenta que va a venir como un refrigerio, como dice el apóstol Pablo. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia? No debemos dejar que la duda se arraigue en nuestra mente. Primer punto. Segundo punto. Jesús camina a nuestro lado. Y aún en medio de las decepciones, Jesús aclara nuestra perplejidad si es que nosotros le permitimos. Pero tenemos que realmente ir a las fuentes que nos van a ayudar a encontrar esta solución. Jesús sabe mejor que nosotros cuál es nuestra realidad. Conoce perfectamente. Por eso que en el libro de Salmo capítulo 37 dice que nosotros estamos predestinados para la salvación. Dios nos predestinó a cada uno de nosotros para ser salvos, pero que nosotros somos los quienes elegimos el futuro de nuestras acciones. Dios nos ha predestinado para una vida mejor. Nunca fue el plan de Dios que el hombre sufriera. Dios, al crear a Adán y a Eva, los predestinó para que vivieran una vida eterna, una vida sin sufrimiento. Pero sin embargo, ellos tomaron su decisión. Y ya conocemos la historia. A través del libre albedrío que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, como se lo dio a Adán, se lo dio a Eva, se lo dio a Lucifer en el cielo. Pero que en ese libre albedrío cada uno de ellos tomó su propia decisión. Y que hoy, pues nosotros, nos queda seguir viviendo bajo aquella decisión que ellos tomaron. Porque si ellos hubieran tomado buenas decisiones, nuestra vida sería diferente. Nuestro mundo sería diferente. Pero no nos vamos a concentrar a echarle la culpa ni a Lucifer, ni a Adán, ni a Eva, porque cada uno de nosotros tenemos la misma responsabilidad. Nuestras decisiones juegan un rol muy importante en el tamaño del sufrimiento que podamos tener. Y ya explicamos los días anteriores, ¿no? Existen situaciones que muchas veces son que la vida nos va a tener que cobrar la factura, como también hay situaciones que son fortuitas, que por la culpa de alguien o de algo tenemos que estar allí. Pero que Dios no es culpable de ninguna de ellas. Si tomamos una mala decisión, tarde o temprano vamos a tener que afrontar aquellas malas decisiones. Y Dios no es culpable de eso, porque Dios no nos lleva de la mano, no nos coloca ahí. Son nuestras decisiones. Ahora, humanamente, siempre nuestras decisiones van a estar dirigidas a equivocarse. Porque vivimos en un mundo donde realmente está rodeado de esto. Y cuando tengamos las respuestas, hay que simplemente aceptarlo. ¿Por qué nosotros tomamos esa mala decisión? O por no averiguar, por no preguntar, por no realmente conocer cuáles son los beneficios, cuáles son los desbeneficios. Entonces Dios nos ha dado esa capacidad de tomar nuestras propias decisiones.
Dios simplemente mira qué es lo que hacemos. Dice el salmista, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Él aprueba su camino. Dice otra versión, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Aquel que hace la voluntad de Dios, entonces el Señor afirma sus pasos. Pero el que no, Dios no ha creado robots. Dios no ha creado a nadie para que sea dominado por él de una manera involuntaria. Cada uno de nosotros tomamos nuestras propias decisiones, pero que Dios muchas veces va a hacer lo imposible. Nos va a mandar luz, mensajeros, alguien consejero, pero a veces nosotros burlamos eso. ¿Qué puede hacer Dios? ¿Quién dirige entonces realmente los caminos del hombre? Dios. Pero cuando hacemos su voluntad, no te vienes. Dios dirige nuestros caminos, pero cuando el hombre se deja guiar por él. Ahora, ¿qué son los caminos? ¿Con quién nos vamos a casar, por ejemplo, ¿no? Para los jóvenes. Dios no te dice, cásate con ella. Tú dices, no, finalmente sufres. ¿Cuánto dinero voy a ahorrar? Dios no te la mete la mano al bolsillo y te la coloca un candado ahí que no saque la billetera. No puede. ¿Qué tipo de salud voy a tener? Dios no te coloca ahí, te abre la boca y come. Eso eres tú el quien toma la decisión. Dios no te dice ahí, te coloca ahí la tentación, bebe. Es tu decisión. ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿Cómo los vamos a educar? Y si no sabemos, buscamos información, acudimos a los profesionales que nos ayuden en todos los aspectos de educación, financiera, salud. Aquí tenemos un espacio de salud, pero que muchos de nosotros burlamos ese espacio, simplemente la vemos como bonito, o muchos ni siquiera la queremos oír. Dios nos está entregando diferentes herramientas, solo que nosotros no queremos entrar en ellas. Esos son los caminos míos, pero que al final Dios tome el control sobre esos caminos. Cuando le permitimos, Dios no puede hacer nada si es que tú no le vas a permitir, no le quieres permitir que él haga. Por eso en el versículo 5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Entonces Dios toma la dirección de ese camino. Pon tu camino en las manos del Señor. Dejemos todo a Dios. Si es su voluntad, Señor, vamos a prosperar en este negocio. Si no es su voluntad, pues que el Señor tome las decisiones. Ahora, el plan de Dios es de que nosotros sigamos creciendo, pero pones el detalle, que muchas veces nosotros no nos estamos educando en el tipo de mercadeo, cómo tratamos, si somos honestos o no, decimos la verdad o no al cliente. Si el ambiente donde estamos es un lugar limpio, ordenado, huele bien el lugar, está muy bien ordenado. Todo esto es importante para poder ser persona de éxito. Dios no es un Dios que actúa sobre un lugar que está desordenado. Dios no es un Dios de desorden. Dios no es un Dios donde hay suciedad. Dios no es un Dios donde está en medio de la polvadera. Ese trabajo no lo va a hacer Dios, es trabajo nuestro que tenemos que hacer. Vamos para adelante. Que Dios nos bendiga realmente en esta mañana y que sea nuestra meta, que vamos para adelante. Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente y la última presentación ya de esta semana. Dios te bendiga. Amén.